Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Después del episodio de la semana pasada, me puse a pensar que nunca me presento y que ustedes están aquí escuchando a un ser humano que no saben quién es. Entonces a partir de ahora voy a intentar presentarme. Hola, mi nombre es Estefanía y soy tu host en Nunca lo había visto así podcast. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que me parece súper interesante y que creo que nos pasa a muchas personas. El contexto es que hace unas 3 semanas lancé este podcast al público. Y a pesar de que yo quería lanzarlo hace muchísimo tiempo, porque quería un espacio para mí donde pueda hablar sobre diferentes temas y diferentes cosas que me interesan, no lo hacía porque me daba mucho miedo el que dirán. Me daba mucho miedo pensar que van a opinar las personas que me conocen, mi familia, amigos, todos. Y lo pensaba tanto, pensaba tanto en cuál sería la opinión de otros que estaba paralizada y no estaba haciendo nada, no la estaba publicando. Y siento que muchas veces he permitido que pensar en qué van a opinar otros me detenga a hacer cosas que quiero. Entonces empecé a escribir en mi diario. Y mi dinámica con mi diario normalmente es que yo empiezo a hacerme preguntas a mí misma. Empiezo como a preguntarme cosas como cómo estoy, cómo me siento, qué estoy pensando, qué hay en mi cabeza en este momento. Y reflexionaba mucho sobre eso, sobre por qué me da tanta vergüenza, por qué permito que pensar en la opinión de otros me paralice. Entonces empecé a cuestionarme como ¿desde cuándo tengo esta creencia? ¿Desde cuándo es para mí tan importante lo que otros puedan decir? Y llegué a la conclusión de que quizás esta creencia no es mía exactamente, que quizás es una creencia familiar. Como muchos niños latinos, cuando yo era chiquita y estaba de vacaciones o salía de la escuela o quizás estaba enferma, yo me quedaba en la casa de mi abuela y mi abuela me cuidaba. Y en muchos casos los abuelos son esas personas que nos enseñan otra perspectiva del mundo diferente a la de nuestros padres, y en algunas situaciones son también las personas que más nos consienten, que más nos dejan como hacer travesuras o no nos retan tanto o nos dan dulces escondidas. Pero también muchas veces vienen con pensamientos que ya deberían de quedar en desuso, porque igual pertenecen a una generación muy distinta a la de nuestros padres y muy distinta a la nuestra. En mi proceso de journaling estaba escribiendo como que, ya, yo crecí con mi abuela y mi abuela era la que me cuidaba y estaba conmigo. Mi abuela, en su afán de educarnos y de hacernos personas correctas, funcionales, respetuosas, como niños de bien, niños dignos, por decirlo de alguna forma, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero por hacernos unos niños dignos, cada vez que hacíamos algo mal o que hacíamos una travesura o que hacíamos mucha bulla o mucho relajo o hacíamos como que cuando salíamos a jugar en el jardín hacíamos como mucho relajo, mi abuela siempre nos decía: no hagas eso, piensa, ¿qué dirán las amistades? ¿Qué dirá la niña Marquita Antonia? Y yo crecí con esa voz en la cabeza. ¿Qué dirá la niña Marquita Antonia? Y yo, siendo muy chica, no terminaba de entender bien esa frase, porque igual es como una frase extraña, tomando en cuenta que en mi casa nadie se llamaba Marquita Antonia. Pero yo solo sabía que si mi abuela decía esa frase es porque seguramente estaba haciendo algo que podía hacer avergonzar a la familia. Y necesito decir que mi abuela no lo hacía con maldad. Lo hacía porque eso es lo que en su época se tenía que hacer con los niños para que fueran buenos. Para su generación y quizás para muchas otras, todavía en la actualidad, solo existía la educación basada en el miedo. Mi abuela no sabía nada de salud mental, porque no era un tema que se hablara en su época. Y no sabía nada sobre cómo las cosas que nos dicen de pequeños pueden marcarnos para siempre. Estoy súper segura que ella hizo lo mejor que pudo para educar bien a sus hijos, sobrinos y nietos. Y todo lo hizo con la información que tenía.
Sin embargo, esta frase quedó grabada en mi cabeza. Ese miedo a qué dirían las amistades, al qué dirán, quedó en mi mente como una marca hecha a fuego caliente, palpitante, que quema, indeleble. Una herida profunda en mi forma de actuar, pensar y en la manera en cómo yo me relaciono con el mundo que me rodea. Una marca grabada en todos los cimientos de mi personalidad que cambiaba toda mi estructura. Yo pienso mucho en estas frases, sinceramente, y creo que una de las primeras cosas que le compartí a mi esposo fue esta frase. O sea, en algún momento él dijo o hizo algo y yo le mencioné la frase y luego le conté toda esta historia detrás. Porque siento como una mezcla de emociones con ella. Si bien al recordarla pienso mucho en mi abuela y siento mucha nostalgia, porque me acuerdo de cómo ella me quería, de cómo ella me cuidaba, de cómo ella se preocupaba por mí cada vez que estaba enferma o cada vez que me pasaba algo. También al pensar en esta frase siento mucha rabia. Siento la rabia al entender el significado oculto de la frase. ¿Qué dirá la niña Marquita Antonia? O en otras palabras, sea lo que sea que hagas, si vas en contra de lo que dice la sociedad, alguien va a hablar mal de ti. Las personas te observan y en todos lados existe una niña Marquita Antonia que puede dañar tu reputación y por consiguiente tu vida. Yo crecí con el miedo a no ser lo que otros esperaban de mí, lo que la sociedad pensaba que yo debía ser. Crecí con el peso de o ser perfecta o de enfrentarme a una vida de comentarios hirientes a mis espaldas y una reputación cuestionable. Creo que muchos se pueden sentir identificados con esto, o sea, con la idea de que tienes que ser algo y que si no lo eres, eres la deshonra, eres, como suelen decir, la oveja negra, eres ese puntito gris en una pared blanca impoluta. Hace un par de años, ya con mi abuela fallecida y yo ya siendo una adulta, busqué a mi mamá con una de esas preguntas que ella no entiende de dónde vienen porque no le explico como el contexto. Sí, mamá, mira, llevo 30 y pico de años de mi vida pensando en esta frase que mi abuela me decía. Ya, ella no lo sabe, pero yo fui y le pregunté, mamá, ¿quién diablos es la niña Marquita Antonia de la icónica frase de la abuela? Entonces mi mamá me contó que cuando ella y mis tíos eran jóvenes, en el barrio en el que vivían había un muchacho de lengua fácil que se había cambiado el nombre a Marquita Antonia y su papel principal en el barrio era regar a todos los chismes e indiscreciones que llegaran a sus oídos. Después de mucho tiempo, al fin lograba entender que mi abuela no había creado este personaje horroroso para asustarnos. Este personaje salido de película de terror existía, en la realidad existía, y de ahí provenía la historia de mi abuela. Y que al final el objetivo de mi abuela solamente era prevenirnos, evitar que nosotros quizás pasáramos por algún sufrimiento o algún como inconveniente por esta persona chismosa que se dedicaba a hablar mal de todos. Creo que si tratamos de encontrar como un símil a la niña Marquita Antonia, podemos decir que es igualita a la prensa rosa, a los chismes de Twitter o de Reddit. En Ecuador, cerca del 2000 y pico, existía un programa que se llamaba Vamos con Todo. Se dedicaban a hablar sobre la vida de los famosos de Ecuador. Entonces, si digamos una modelo le ponía un comentario negativo a un cantante en Instagram, los manes hacían toda una serie de estos incidentes y durante toda la semana se la pasaban hablando sobre el tema, se la pasaban entrevistando a fulanito, sultanito, menganito, y luego también entrevistaban a la mamá de fulanito, al tío de sultanito, al primo de menganito. O sea, los manes en serio agarraban una pequeña cosa y la explotaban así para hacer el sensacionalismo, el salseo. Eso era la niña Marquita Antonia en el barrio donde creció mi mamá. Cuando yo era adolescente, la niña Marquita Antonia ya no vivía en el barrio. Quizás se fue, quizás murió, no tengo ni idea. Pero yo crecí teniendo miedo al papel que ella representaba. Su imagen sin rostro era lo que más me aterraba en esta vida. No ser perfecta, no ser la niña católica perfecta que hace cada cosa en el tiempo y en el modo
que todos esperan. Y era curioso porque a pesar de que yo vivía así, con este miedo en la cabeza, vivía, dormía, existía con este miedo encima de mí, yo sabía muy bien que no era perfecta. Para empezar, mis padres se habían separado cuando yo era muy chica. Y dentro de mí había mucha ira y mucha tristeza. E intentaba ser la niña perfecta, que se porta bien y obedece. Pero la verdad es que estaba muy enojada con todos y tenía esta necesidad de rebelarme contra todo. Mi mamá siempre me ha dicho que tengo una personalidad díscola. Según Google, díscolo significa que tiene tendencia a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes. Y mi abuela, en cambio, siempre me decía que yo era un espíritu de contradicción, que me gustaba coger y hacer todo lo contrario a lo que ellos decían. Así, Estefanía, tienes que dormirte ahorita. No, ahorita no tengo sueño, me quiero dormir más tarde. O me quiero dormir antes. Estefanía, tienes que bañarte. No, ahorita no me quiero bañar. Pero cuando me metí a bañar ya no quería salir del baño. Entonces, básicamente esa era mi personalidad. Y ojo, que ellos no lo decían como en mal trip. O sea, y si yo tuviera que ahorita sacar un meme, sacaría ese meme que dice, sí soy. O sea, es la verdad, sí soy una persona que le gusta irse en contra de todo lo establecido. Y como les digo, yo sabía muy bien que yo era esa persona rebelde. Entonces, en mi forma de actuar se debatían estos dos preceptos. Por un lado, ser lo que la sociedad espera de mí, ser correcta, bien portada, no hablar fuerte, ser obediente, ser sumisa, no tener opiniones fuertes, no ser mandona. Pero por otro lado, estaba lo que de verdad soy. Rebelde, que lleva la contraria, cuestionadora, curiosa, que si tiene una opinión la sostiene y no pretendo como doblegarme. Y ¿saben lo que significa vivir como que queriendo ser algo o sabiendo que eres algo y tratando de ajustarte en un molde en el que ni siquiera cabes? O sea, tú eres un triángulo tratando de meterse en un molde circular. Es súper difícil y es súper como conflictivo, o sea, es una situación que de verdad te revuelve por dentro. Entonces llegó un momento en el que me harté de tratar de ser todo esto que de verdad no soy. O sea, no soy la niña católica perfecta, me salen un montón de insultos, mis pensamientos no son tan esquemáticos y no están como dentro de lo que debería de ser una persona que se deja mandar, o sea, una persona que se deja ordenar. Entonces estaba cansada. Y a pesar de que yo sabía cómo era y lo que quería, con muchísimo miedo dije, a la mierda la fucking niña Marquita Antonia. O sea, voy a ser quien yo de verdad quiero ser. Y fui la primera que se fue de casa para vivir sola. No me fui ni casada, ni con hijos, ni por estudios en otra provincia, ni por un trabajo en otro lugar. No, yo solamente me fui porque pensaba que era lo mejor para mí, porque pensaba que vivir sola me iba a ayudar a madurar, a crecer, a ver la vida desde otra perspectiva. Y estaba segura que si en algún momento me iba a casar, yo no quería pasar de haber sido un ser humano que vivía solamente con su familia a luego ser un ser humano que solamente ha vivido con su pareja. O sea, yo quería tener un momento en el que viva yo sola conmigo misma y ver cómo diablos voy a afrontar esto. Fui la primera en tatuarse la mitad del antebrazo. No algo pequeño que se pudiera ocultar con ropa o con cabello. O sea, yo fui en grande. Fui la primera en mostrarse como una feminista bastante activa dentro de una familia conservadora, en una ciudad donde predomina bastante el machismo. Y a pesar de todo eso, como ya les mencionaba, o sea, a pesar de saber que esto es lo que yo quiero, esto es lo que de verdad creo, esto es lo que de verdad me define, esto es lo que de verdad me hace sentir bien, y pienso que es lo correcto para mí, en mi cabeza habitaba el miedo, la voz del terror al qué dirán, disfrazada de profunda culpa por no cumplir con las expectativas de los otros. Y fue gracias a la terapia que entendí que por esta frase que se instaló en mi mente a muy temprana edad, es que me he paralizado cuando quería hacer cosas que deseaba. Me he paralizado pensando una y otra vez si está bien, si es correcto, o qué dirán mis conocidos sobre esto y aquello. Y entendí que era la idea de la niña Marquita Antonia la que hizo que me sintiera como una fracasada con cada cosa de mi vida que se salía de lo preestablecido, de las reglas y los tiempos de la sociedad. Cuando no obtuve mi título universitario junto a mis compañeros, cuando no me casé antes de los 25 años como muchas niñas de bien hacían,
cuando no tuve mi primer hijo a los 25 años, como muchas de mis compañeras del colegio, cuando mi voz feminista despertó y muchas personas me criticaban por eso, o cuando me di cuenta que soy mucho más sensible de lo que la sociedad espera o de lo que la sociedad le gusta, y que me conmuevo muy fácilmente y lloro muy fácilmente. Yo sabía las cosas que quería, sabía cómo era, pero sentía mucha culpa por quererlas y por ser como soy. Y entonces empecé a cuestionarme mucho sobre por qué nos importa tanto el qué dirán. ¿Por qué tenemos como esta dependencia a la opinión de otras personas? El ser humano es un animal social. Necesitamos de otros para poder vivir, para poder pertenecer a algo, a un grupo de amigos, a un grupo familiar, a un grupo de compañeras de trabajo. Y si vemos un poco la teoría que tenía Abraham Maslow, que es considerado el padre de la psicología humanista, él creó una jerarquía de necesidades, una pirámide donde están diagramadas todas las necesidades del ser humano. En la base tenemos todas las necesidades fisiológicas básicas, ya, que están relacionadas con la alimentación, la salud, respirar, descanso. Luego, cuando una persona ya tiene como solventadas estas necesidades, aparecen las del segundo nivel, que son las necesidades de seguridad, de sentirnos seguros, de estar protegidos, de tener una vivienda y un empleo. En el tercer nivel tenemos las necesidades sociales, que están relacionadas con el desarrollo afectivo, la asociación y aceptación, el afecto y la intimidad sexual. En el cuarto nivel, en cambio, tenemos las necesidades de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y en el quinto están las necesidades de autorrealización, el desarrollo de potencial, de los logros. Igual les voy a dejar en mi página web este diagrama para que ustedes puedan verlo mejor y puedan como que graficar mejor todo lo que les estoy contando. La cuestión es que podemos ver que en esa pirámide tenemos la necesidad del reconocimiento, o sea, tener reconocimiento por otros, y aparte de eso la necesidad de afiliación, o sea, la amistad y el afecto de otros. Son parte esencial de la estructura del ser humano. Si ponemos un ejemplo, en la antigüedad, las personas que no pertenecían a una tribu o que andaban solos corrían el riesgo de morir por falta de comida o por falta de protección ante los depredadores. Si bien ahora, en pleno 2023, muchos no corremos estos riesgos, no tenemos a un diente de sable aquí durmiendo a un par de metros de nosotros, nuestros cerebros no han terminado de evolucionar tanto en este sentido. Y el dolor de la muerte social puede ser tan fuerte como ver a una persona muy querida morir, o como sentir que nosotros mismos estamos muriendo. Y ya hemos visto muchos casos en noticias de personas que se han suicidado al ver que toda su reputación se ha ido al caño. Pero por otro lado, tenemos que igual enfocarnos más en lo que piensan otros de mí. Es una creencia limitante, porque me estoy limitando a lo que yo puedo o quiero ser, dependiendo de la opinión de terceros que quizás ni siquiera tienen autoridad en nuestra vida. Por ejemplo, detenerse a quizás pintarte el pelo por lo que podrían decir tus vecinos es una forma de limitarse. Y además muchos dicen que no tiene mucho sentido darle demasiado poder a esto, porque en realidad nadie nos está viendo. La mayor parte del tiempo las personas solo están pensando en sí mismos. Así como tú estás preocupado por, ¿será que me peiné bien? ¿Será que me puse aretes? ¿O será que esta ropa me queda bien? O lo que sea. La mayor parte de las personas están pensando exactamente lo mismo. En una sala es muy posible que de 20 personas, 19 estén pensando en ellos mismos, en cómo están vestidos, en cómo se ven, en las cosas que hicieron, en lo que les dijo a alguien. Y quizás ese último está pensando en si ya puso la marrana. Entonces, si nos ponemos desde este punto, en realidad a nadie le importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Yo muchas veces trato como de enfocarme en esto, así como de asimilar esta idea. O sea, en realidad a nadie le importa lo que sea que yo vaya a decir o hacer, y puedo hacer lo que me dé la gana, siempre que esté dentro del respeto a otros, obviamente. Y para trabajar en esta creencia limitante me puse a investigar qué tengo que hacer para superar el miedo al que dirán, e hice una lista con 3 pasos cortitos, rapidísimos. El primero, buscar tu propia aprobación y no buscar la de otros. Solo tú sabes cuánto vales.
Siento que este punto es bastante difícil para mí. O sea, ya les conté igual toda la historia de la niña Marquita Tony, entonces pueden imaginar que se me hace bastante complicado. Pero trato de enfocarme en eso, de enfocarme en que lo importante es que yo me apruebe, lo importante es que yo me sienta cómoda haciendo esto, o no sé, lo importante es que yo me sienta cómoda vistiendo de neón, o que me sienta cómoda haciéndome lo que sea que me quiera hacer, hablando de lo que quiero hablar, y no esperar que otros externos nos validen, no esperar que otros nos den su aprobación, porque al final no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo, y seguramente más de uno va a estar en desacuerdo con lo que tú hagas. Justo hace unos meses yo investigaba sobre la certeza, cómo tener certeza en uno mismo. Y uno de los primeros pasos que te recomiendan para tener certeza en ti mismo es dejar de esperar que otros te digan qué hacer, cómo hacerlo, o que te digan si está bien lo que estás haciendo. Empezar como a buscar tú mismo tu aprobado. Pasa mucho en el diseño gráfico que cuando trabajamos haciendo artes le enviamos la gráfica a un superior o le enviamos la gráfica al cliente, y para poder, no sé, pues mandar a imprimir, publicarlo en una página web o en una red social, tenemos que esperar que nos envíen un correo de aprobado. Entonces, usando esto como analogía, en lugar de estar esperando que un extraño a tu vida y a tus sueños y a tu crianza y a tu forma de ser y a tus metas, porque también a veces las cosas que hacemos es porque tenemos una meta ya. Entonces, en lugar de estar esperando que un extraño a ti te envíe este correíto de aprobado, tú dártelo a ti mismo, así como, lo hiciste bien, está bien que hables sobre esto, está bien que hables sobre feminismo, está bien si te quieres dedicar a dibujar en lugar de buscar, no sé, pues una carrera mucho más seria y formal como medicina o leyes. Y yo sé que es un punto bastante difícil, darnos aprobación a nosotros mismos, pero creo que es como el punto clave de toda esta situación. Quizás pienso como ahorita, como en un ejercicio de journaling que podría hacer para esto, es empezar a preguntarme qué cosas necesito hoy. Ok, necesito certeza en mí misma, necesito aprobación. ¿Cómo yo me puedo dar esto? Confiando en mí misma. O sea, hay una frase que dice, fíngelo hasta que lo seas. No estoy segura si es así la frase, pero esa es la idea, como finge algo hasta que te adueñes de esta idea. La idea es que te convenzas a ti mismo de que lo que estás haciendo está bien, que el camino que estás decidiendo tomar está bien, hasta que puedas como que estar en paz con eso. Y no esperar a que alguien más te venga a probar. O sea, no esperar a que venga la que era la niña más popular de tu escuelita en primer grado, venga y te diga, sí, Estefanía, lo estás haciendo bien. No, o sea, ya no importa la opinión de ella, no la has visto en un montón de años, al diablo. O sea, ¿por qué te tendría que importar ahora? O sea, ¿en qué sentido se alinea su opinión con tus metas? ¿Acaso ella tiene la vida que tú quieres tener? ¿Acaso ella tiene los mismos sueños que tú? ¿O siquiera conoce todo el recorrido que has tenido que llevar a cabo para poder llegar hasta donde estás? El segundo punto es recordar que nada es personal. Los comentarios que otros hagan no son algo personal contra ti. Los comentarios de otros hablan más sobre ellos mismos, sobre las creencias que ellos tienen, sobre su perspectiva que ellos tienen de la vida. Muchas veces las personas te dicen esas cosas que les incomodan a ellos sobre sí mismos. Por ejemplo, alguien te ve comiendo una hamburguesa y te dice, oh, por Dios, pero ¿por qué estás comiendo hamburguesa? No deberías. O sea, eso en realidad está hablando sobre cuál es su concepto sobre qué hay que comer y qué no hay que comer, más que sobre lo que tú tienes que hacer o no. O alguien que viene y te dice, no, es que no tienes que estudiar diseño gráfico porque te vas a morir de hambre. Eso habla más sobre sus temores, sobre sus inseguridades, sobre sus pensamientos limitantes, sobre esa carrera o sobre la estabilidad económica, en lugar de hablar sobre lo que tú estás haciendo o sobre ti como persona. Y tercero, que es uno de los puntos que también me cuesta mucho, es hacer las cosas y no echarse para atrás. Creo que ese es como el core del asunto, o sea, arriesgarte a hacer algo y sostener tu idea, sostener tu compromiso con esto, o sea, sostener esto que ya te has atrevido a hacerlo. Yo empecé a grabar este podcast, o sea, el primer capítulo lo empecé a grabar hace casi un poco más de un mes, y en algunos momentos sí pensaba como, chuta, ¿será que lo lanzo o no lo lanzo? ¿Será que lo lanzo o no? Y volví al punto de preguntarme, ¿y qué pensará de mí? ¿O qué pensará la gente cuando se dé cuenta de
mi perspectiva sobre ciertas cosas. Y luego solamente es como, ya fue, o sea, lo voy a dejar. Voy a grabar y lo voy a publicar y ya, o sea, solamente hacerlo. Quizás como cuando vas a publicar algo en redes sociales, que estás pensando y pensando y pensando, y puede ser que en algún momento llegue un punto en el que tú dices, no, es que no tenía que haber publicado eso, no tenía que haber hablado sobre esto y lo quieres borrar. No, en lugar de borrarlo y en lugar de querer como retractarte, es simplemente, ya fue lo que fue y pasará lo que tenga que pasar. No echarte para atrás, porque al final cuando te echas para atrás terminas mermando tu confianza, o sea, terminas pensando como, uy, no, lo que digo tengo que esconderlo, o lo que pienso tengo que taparlo, o que solamente ciertas personas lo vean. No, o sea, confiar en ti, confiar más en ti y abrazar estas cosas que estás haciendo. A mí me ha costado mucho entender que en todas partes van a haber personas que van a opinar sobre lo que hacemos o no hacemos, o lo que decimos o lo que no decimos. Que hay muchas niñas Marquita Antonias allá afuera. Y que en realidad eso no lo podemos evitar. No está en nuestras manos poder controlar lo que otros hacen o dicen sobre nosotros. Y no vale la pena gastar tanto tiempo y energía intentando cambiar cosas que al final no vamos a lograr cambiar. Lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos controlar, es cómo nos sentimos frente a estas cosas que las personas dicen. Cómo reaccionamos a los comentarios de otros y cuánto dejamos que nos afecten. Creo que al final solo nos queda confiar que nuestro valor no está en la opinión de otros. Está en el concepto que nosotros construimos de nosotros mismos. Y esforzarnos por aceptar esto, por asimilar esto y seguir trabajando. Y es verdad que va a haber mucha gente que va a decir cosas que no te gustan o que va a opinar. Y quizás solamente volver a los 3 puntos que ya acabo de mencionar. O sea, recordar, ok, esto no es personal, esto habla más sobre las creencias de la otra persona, esto no es sobre mí. Y yo estoy conforme con lo que estoy haciendo. Y si a ti no te gusta, ya pues está bien. Y yo creo que esto es un trabajo constante. O sea, no es como que un día te vas a despertar diciendo, listo, ya estoy realizada, ya no me importa lo que otros digan. Sino un trabajo constante de esforzarnos todos los días por confiar en nosotros, por ser auténticos con nuestros sueños, con nuestras metas y de quitarle tanto poder a las opiniones de los demás. Siento que ha sido un capítulo bastante interesante. Sinceramente hace tiempo quería hablar sobre este tema, pero aparecían otras cosas y otros temas y terminaba como cambiándolo. Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Si llegaron hasta aquí, déjenme en los comentarios en Instagram el emoji del aliencito para saber que escucharon todo el capítulo. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, estoy en TikTok, el podcast lo pueden seguir en Spotify y en YouTube. Igual los enlaces los voy a dejar abajo en el post de cada red social donde va a estar publicado este podcast. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarme otra semana más. Bye.